La semana anterior fue una de las más trágicas en la lucha por la pacificación y la seguridad en el Ecuador. Las matanzas en la cárcel de La Tacunga primero y en la penitenciaría del Litoral después nos han demostrado que las estrategias del gobierno por contener al crimen organizado no dan los resultados esperados. Mientras que dentro de los centros penitenciarios, las masacres violentas ponen al país en la vigilancia permanente de los derechos humanos, que son violentados mientras los familiares de las personas privadas de la libertad, muchas de ellas recluidas por delitos menores, reclaman al Estado por su indolente inacción y total indiferencia. Por eso está con nosotros Billy Navarrete, director del Comité Permanente de la Defensa de los Derechos Humanos. Doctor Navarrete, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Carlos. Efectivamente, la semana pasada se vivió un episodio más de esta larga secuencia de masacres en el sistema carcelario en el Ecuador, que inicia en el 2019 y que ya suma más de 600 personas fallecidas. Estas 12 masacres de ese entonces hasta la actualidad ha hecho también que incluso en este último episodio, defensoras y defensores de derechos humanos hemos sido agredidas por agentes de la Policía Nacional. Doctor Navarrete, vamos por partes. Yo había contabilizado 9 masacres carcelarias a cuestas en menos de 2 años y unos 400 reos fallecidos. Su cifra es mucho más amplia y más dramática. Estamos lejos entonces de ver una solución definitiva a esta tormentosa realidad. ¿Cuál es el principal error que comete el gobierno de manera reiterada? Sí, sin duda, el episodio comienza, si hacemos una línea de tiempo un poco más amplia, en el 2019. En el Ecuador, y no ha dejado de pasar esta situación que se repite de manera constante, y ese es un elemento, digamos, a considerar, la reiteración que da cuenta de incluso una permisividad, una suerte de naturalización de estos episodios de sangre que ya señalan directamente al Estado y al gobierno en particular. Pero, doctor Navarrete, usted habla de naturalización y de permisividad. ¿Ese es el error que comete el gobierno? ¿El gobierno está permitiendo que esto ocurra? ¿En qué manera? Porque lo que vemos todo el tiempo es un gobierno agobiado tratando de ver cómo evita que esto suceda, pero se le va de las manos. No olvidemos expresiones de altos funcionarios de este gobierno y del anterior señalando de que allá que se maten. Esta afirmación ha sido explícita y da cuenta de una conducta institucional. ¿Quién lo ha dicho en este gobierno, doctor Navarrete? ¿Quién lo ha dicho en este gobierno? En este gobierno, los encargados de la seguridad. Y ha sido una conducta reiterada. También en el anterior, porque este episodio se ha dado desde el gobierno anterior. Y eso considerando también las alertas que constantemente se han dado por parte de organismos internacionales de protección a derechos humanos, la propia alta comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que todo lo ocurrido era responsabilidad del gobierno nacional. Exactamente. Ahora, los altercados que vimos en los exteriores de la penitenciaría del Litoral la semana pasada, donde la policía se excede frente a periodistas y familiares de los presos, ¿es un síntoma de qué, doctor Navarrete? Sí, es un agravante que nosotros lo hemos sufrido en carne propia y también medios de comunicación, pero especialmente familiares de personas privadas de la libertad, que ese día miércoles, y también esto se repitió el jueves, habían permanecido horas en esos exteriores, mientras en el interior se escuchaban detonaciones. Esto generaba enorme angustia. Nosotros fuimos testigos de eso, de algo absolutamente, angustiante, y frente a esa, solicitud de información, a esa, necesidad de que se cuente cuál era la situación de sus parientes en prisión, mientras se veían salir y entrar ambulancias y carros de criminalística, finalmente en la noche hubo algo insólito. Estas familias fueron agredidas sin ningún, justificación
duramente, incluso mujeres golpeadas en esto y el equipo del CDH gaseado. Esto, digamos... O sea, eso significa, Billy, que el gobierno, al no tener información porque no tiene idea de lo que ocurre dentro de las prisiones, reacciona con nerviosismo y hasta con cierta violencia ante el pedido de la gente por saber quiénes son las personas que fueron violentadas, que fueron asesinadas, ¿verdad? Esa podría ser como la principal respuesta. Sí, la cuestión es que esto se repite. Esto no es un hecho aislado ni espontáneo. Esta conducta de, digamos, maltrato y en el peor de los casos criminalización se ha venido a las familias, me refiero, viviendo desde hace muchos años. Incluso se las ha señalado como las responsables del tráfico de armas y de sustancias ilícitas a las cárceles. A estas mujeres han sido sujeto de revisiones abusivas y eso ya da cuenta, digamos, de por dónde se trata de justificar el tráfico. Doctor Navarrete. De estas armas. Mientras haya armas en la cárcel, la paz va a ser efímera. Entonces eso quiere decir, doctor Navarrete, que mientras el gobierno no controle lo que hemos visto en las últimas horas y semanas, en el sentido de que hay policías que están ingresando municiones y armas a la penitenciaría, ninguna tarea de pacificación va a ser posible si es que no depuramos la policía, si es que el SNAI y la policía no logran transparentar sus actuaciones dentro de las cárceles. Sin duda, es un hecho fundamental y que se lo ha señalado y resaltado dentro de las recomendaciones de los organismos internacionales que abundan en este caso, tanto el sistema interamericano como el sistema universal de derechos humanos, como de la propia Comisión de Pacificación, se han señalado que la depuración de las fuerzas de seguridad que controlan el Estado y que deben de evitar el ingreso de armas tenga un proceso de depuración profunda. Y eso es lo que, digamos, creería que podría ir ganando terreno a enderezar la credibilidad y la confianza que debemos a nuestra Policía Nacional. A ver, entonces, para quedar claro, doctor Navarrete, en cuanto a un orden de ideas, sin depuración policial, sin una policía transparente, no puede haber pacificación. Absolutamente. Ya, ok. ¿Y qué hacemos frente a la sevicia y corrupción extrema de las mafias, Billy? A veces tengo la impresión de que la crítica de la opinión pública se enfoca en enumerar las falencias del Estado y del presidente, pero nada le decimos a los choneros, a los lagartos, a los lobos, a los chone killers y demás delincuentes que han destrozado el tejido social. Ellos están ahí como también normalizados. Son mafias, entonces siguen siendo mafias. Claro, el asunto es que ahí hay un Estado que tiene que doblegar aquellas fuerzas de economías ilícitas y hacer que se cumpla la justicia y que se llegue a judicializar a estos poderes ilícitos. No cabe ahí sino administrar ese poder ilícito para gobernar las cárceles y para gobernar, digamos, y garantizar la seguridad en el país. De acuerdo, Billy, yo entiendo que hay una crítica al Estado, pero no hay una condena social a estos grupos. No sé de qué manera uno también puede decir, bueno, ya basta a estas mafias. O sea, no entiendo hasta qué punto puede llegar su trabajo al margen de la ley. Estamos prácticamente normalizando el trabajo de las mafias cuando lo único que hacemos es atacar el papel del Estado. Bueno, es que ahí hay otros elementos que no necesariamente se cierran al aspecto policíaco. Esto que nos está ocurriendo tiene una base mucho más profunda, donde tenemos que trabajar también. El problema reiterativo de las medidas que se han dado, escasas y demoradas por parte del gobierno nacional, no han incluido una participación de otras con unas miradas distintas que no sea la de seguridad. El SNAI es un mecanismo inútil para todo lo que está viviendo el Ecuador. Hay que potenciar y ya no solamente ver, digamos, esta situación en manos de una secretaría que acá, por ejemplo, tiene muy poca presencia. Y es un escenario donde más grave hemos sentido esta situación. Y en Billy, esa... Sí, Billy, termine la idea.
Dígame. Sí, y en ese sentido, por ejemplo, el censo, que nos puede dar una mirada mucho más detallada sobre esta situación, ahora está suspendido justamente porque las motivaciones de la inseguridad y del, digamos, violencia en las cárceles sigue estando intacto. Entonces, a su juicio, el censo ha ido muy lento y por lo tanto la necesidad de que el gobierno indulte, libere, apresure la liberación de detenidos que tienen ya sentencias ejecutoriadas y todo lo demás, también va lento. Eso ya se debía haber hecho. Sí, sin duda. Fíjese que nosotros constantemente, pero diariamente, recibimos casos de familias que tienen a su pariente en prisión en condiciones deplorables por enfermedades catastróficas, pero constantemente nosotros elevamos habeas corpus correctivos para que estas personas puedan cumplir su sentencia, su privación de libertad. Pero si les cobran por las carpetas, si les cobran por el trámite, ¿no es cierto, Billy? Claro, por supuesto. Esa gente. Todo está cubierto, todo está relacionado a la extorsión, Carlos. Bien, ahora se ha insistido en que desde una visión policial no se puede administrar las cárceles en este momento. Quienes deben administrarla sería gente civil. ¿Cree usted que la designación de último momento del señor Guillermo Rodríguez es un paso adelante? ¿Lo conoce? No. No he tenido la oportunidad de conocerlo y ese es tal vez uno de los elementos también que van dando pies de ciego en esta situación que no da continuidad. Es reiterativo los cambios. Eso ha sido un fenómeno ya de larga data en relación a la situación carcelaria. Constantemente los directores de la cárcel y los funcionarios del control de la rehabilitación, de la implementación de políticas de rehabilitación son cambiados. Y eso da cuenta de una falta de continuidad de unas políticas que deben ser sostenidas en esto. No es buena señal que constantemente se cambien a estos funcionarios. A la nueva persona, digamos, encargada, no hemos tenido oportunidad. Y son cosas que deberían ser corregidas, deberían ser, digamos, consideradas personas que conozcan no solamente aspectos de seguridad, que conozcan aspectos de rehabilitación. Esto no se tiene que cerrar a un aspecto netamente policíaco, como digo. El problema es que eso, Billy, el problema es que eso va a durar todavía mucho tiempo y la violencia va a seguir mientras se llegue a esa transición. Por eso le pregunto, ¿es momento de construir nuevas cárceles modernas con estándares internacionales administradas por especialistas en rehabilitación social, clasificando a los prisioneros y no continuar con esta especie de mazmorras? Es decir, administraciones mixtas en donde incluso la privatización de los centros de rehabilitación puede ser una alternativa. ¿Cómo mira usted eso? Sí, bueno, una de las cosas, como digo, es revisar la operatividad y la, digamos, manera efectiva que el SNAI tiene como obligación. Yo creo que ese es un organismo que está quedando de manera reiterada en el vacío. No hay quien hable bien del SNAI dentro del gobierno y peor afuera. Y eso nos tiene que llevar a que esa instancia sea reformulada, incluso pensar y evaluar los efectos que tuvo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Una política pública con voluntad que pueda generar un espacio de rehabilitación como derecho humano, que es lo que se está pidiendo. Por ejemplo, para finalizar la entrevista, Billy, brevemente, organizaciones como la suya, como el comité que usted dirige, ¿podría ponerse al frente de este proceso de cuidado de las cárceles, por ejemplo, como para entender que un grupo de la sociedad pueda ayudar al gobierno en ese sentido? Nosotros hemos ofrecido, Carlos, el apoyo constante desde la experticia y los elementos técnicos que manejamos. Eso siempre, desde antes. Yo, Carlos, a inicio de los 90 daba clases al interior de la penitenciaría en esto. Y eso son cosas que debían haberse mantenido. El esfuerzo y la preocupación de organismos de la sociedad civil con relación a los habitantes de la cárcel. Eso ya no ocurrió con el nuevo modelo carcelario. Nos dejaron afuera, hasta ahora. Bien.
Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Gracias por estar en Contacto Directo. Gracias, Carlos.